Hola, mi nombre es Laura. Tengo 32 años y hoy estoy aquí para compartir algo muy personal y profundo. La historia que voy a contar es sobre un momento que cambió mi vida para siempre. Un momento en el que casi lo perdí todo, pero en lugar de eso, encontré algo aún más valioso: la fe. Siempre fui una persona fuerte, pero lo que viví en el hospital me hizo entender que, a veces, somos tocados por algo que va más allá de nuestra comprensión. Estaba allí, sola, en el frío pasillo del hospital, rodeada por la frialdad de los azulejos y el sonido constante de los monitores, el eco de los pasos apresurados de las enfermeras, la luz fría de las lámparas y el fuerte olor a desinfectante hacían que ese lugar fuera aún más impersonal, como si yo fuera solo un número más en esa rutina implacable. Miraba las puertas de las otras habitaciones, imaginando las historias que se escondían tras ellas, pero lo que sentía en ese momento era un vacío inmenso. Sabía que todo estaba llegando a su fin. Cada paso que daba hacia el siguiente examen parecía alejarme aún más de la esperanza, acercándome cada vez más a la aceptación de la muerte. Los médicos ya me habían hablado. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Es una enfermedad rara e incurable. Hicimos todo lo que pudimos, pero la enfermedad está demasiado avanzada. Sentía como si me estuvieran arrastrando por un río que no podía controlar, y mi cuerpo no daba señales de recuperación. Cada día, los síntomas empeoraban. El dolor me consumía. Me vi pensando, más veces de las que quisiera admitir, que la muerte sería una solución para todo ese sufrimiento. Las noches en vela, las interminables consultas, las miradas de pena, las sonrisas forzadas de los médicos y enfermeras. Todo eso parecía un peso que ya no quería cargar más. Era como si mi vida se estuviera desvaneciendo lentamente, como el agua que se escapa entre los dedos. Estaba exhausta. Estaba lista para rendirme. Siempre fui una persona fuerte, alguien a quien las demás personas miraban y pensaban que tenía todo bajo control. A lo largo de mi vida, enfrenté desafíos, grandes y pequeños, y siempre supe cómo superarlos. Nunca imaginé que la vida podría derribarme de esta forma. Todo comenzó con un pequeño dolor, casi imperceptible. Al principio lo ignoré, pensando que era solo el cansancio del día a día, una consecuencia del trabajo y las responsabilidades que todos llevamos. Pero el dolor fue aumentando, y ya no podía ignorarlo. Cada mañana parecía que mi cuerpo se volvía más pesado y comencé a sentirme débil, cansada, incapaz de hacer las cosas que siempre había hecho tan bien. Fui al médico y después de muchos exámenes llegó el diagnóstico. Una enfermedad rara, sin explicación y, lo peor de todo, incurable. Al principio pensé que estaba oyendo mal. ¿Cómo incurable? Pero los médicos fueron claros. No había nada que pudieran hacer. Esas palabras fueron como una sentencia de muerte. Intenté de todo. Fui a otros especialistas, busqué tratamientos alternativos, hice dietas, tomé medicamentos, traté de rezar. Incluso pedí por la curación con todas las fuerzas de mi corazón. Pero cuanto más intentaba, más mi cuerpo parecía rebelarse. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Yo, que siempre fui la persona fuerte, la persona a la que los demás miraban en busca de motivación, ahora me veía hundida en un dolor que nadie parecía entender. Cada día, mi esperanza disminuía y el miedo aumentaba. Lo que antes parecía un simple malestar, ahora se convertía en una pesadilla diaria. Los días comenzaron a arrastrarse de manera interminable. Ya no era la misma persona. El dolor se había vuelto constante, como una sombra que me acompañaba en todo momento. No había alivio. Cada nuevo examen era solo una confirmación de lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Mi condición estaba empeorando. Las palabras de los médicos resonaban en mi mente como un eco frío y distante. Ellos tenían razón. Ya no podía negarlo. Me vi perdida, sin fuerzas para seguir adelante. Poco a poco me fui alejando de todo y de todos. Mi familia trataba de animarme, pero yo no tenía fuerzas ni para sonreír. Sabía que ellos sufrían tanto como yo,
pero ya no podía seguir siendo la hija fuerte, la hermana optimista, la amiga presente. Todo lo que quería era alejarme, aislarme en mi propio sufrimiento, porque nadie más parecía entender lo que estaba pasando. Las noches eran lo peor. El silencio de mi cuarto se volvía ensordecedor y el vacío parecía consumirme. Miraba al techo, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de perder. La muerte parecía la única salida. No es que quisiera morir, pero el sufrimiento era tan grande, el dolor tan insoportable, que pensaba que sería más fácil ir al otro lado. A veces me preguntaba si alguien me extrañaría, si alguien se acordaría de mí cuando todo esto acabara. Pero más que todo, me sentía invisible, como si mi dolor no fuera suficiente para que alguien se preocupara. Estaba sola en mi batalla y ya no sabía qué hacer. Era una noche fría y silenciosa en el hospital. Las luces estaban bajas y el pasillo parecía vacío, excepto por los ecos de los pasos distantes de otros profesionales que, al igual que yo, estaban tan cansados como yo. En mi habitación, el silencio era absoluto y el dolor que sentía era indescriptible. Cada movimiento parecía una tortura. Estaba sola. Una vez más, los médicos habían hecho su trabajo y ahora era solo cuestión de tiempo. Me sentía como si estuviera flotando entre la vida y la muerte, sin saber hacia dónde ir. El cansancio era tan profundo que ya no sabía si aún tenía fuerzas para luchar. Estaba agotada. Y fue en ese momento, en el auge de mi desesperación, cuando una sensación extraña comenzó a invadir mi cuerpo. Era como si algo me envolviera, pero no era una presencia física. Era algo más, una luz suave, pero intensa, que parecía provenir de dentro de mí. Miraba fijamente al techo, tratando de encontrar algún sentido, alguna señal, algún alivio para el dolor. Entonces me vi pensando, tal vez este sea el final, tal vez deba aceptar. Y en ese momento de rendición, fue como si mi cuerpo y mi mente se hubieran preparado para dar un último paso. Estaba dispuesta a irme, a dejarlo todo atrás. Pero, en el instante en que me entregué a esa idea, algo inexplicable sucedió. Una paz profunda, como nunca había sentido, comenzó a apoderarse de mí. Era como si una presencia invisible me tocara, diciéndome que ya no estaba sola. Y, antes de darme cuenta, el dolor comenzó a disminuir. La sensación de desesperación fue suavemente reemplazada por algo que no sabía explicar: esperanza. De repente, en el silencio de esa noche, una voz surgió. No era una voz cualquiera. Era suave, pero al mismo tiempo llena de autoridad. No era humana, pero parecía venir desde dentro de mí, como si hubiera salido de mi propia alma. «Levántate», dijo la voz, calmada y firme. «Estás curada». Me congelé. Me quedé allí, sin saber qué hacer, con los ojos fijos en el techo, el cuerpo aún inmerso en el dolor. Pero algo había cambiado. No entendía al principio. ¿Qué significaba esa voz? ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? No. Algo dentro de mí me dijo que era real. Con las piernas temblando, intenté moverme. El dolor, que antes parecía constante, ya no estaba allí, o al menos no con la misma intensidad. Como si, en un solo momento, el dolor se hubiera disipado. Me levanté, con cautela, sintiendo cada movimiento, como si estuviera en un estado de completa sorpresa. No podía creerlo. La sensación era de un alivio inexplicable, de una cura que no parecía posible. Fui al espejo, con la esperanza de ver algo, cualquier cosa, que confirmara lo que mi mente trataba de procesar. Pero, al mirar mi reflejo, algo dentro de mí gritó: «¿Estás bien?». Fue entonces cuando me di cuenta. Realmente estaba curada. No había más dolor, no había más ese peso aplastante en mi pecho. Estaba libre. El milagro había ocurrido ante mis ojos, sin explicación, sin lógica, solo fe. Al día siguiente, todo parecía diferente. Cuando los médicos entraron en mi habitación, estaba más alerta, más viva que nunca. Comenzaron a hacer los exámenes de rutina y sus miradas de sorpresa lo decían todo.
Ya no había más señales de la enfermedad, ninguna explicación, ninguna pista, solo un milagro. Me llamaron para hacer más exámenes, pero los resultados siempre eran los mismos. Estás saludable, sin señales de complicaciones. No sabía cómo reaccionar. No podía creerlo. Ese cuerpo que había estado tan enfermo, tan débil, ahora estaba lleno de energía. Me sentía como una persona nueva. Lo primero que hice fue mirar al cielo y agradecer. Sabía que algo mucho más grande que yo había tocado mi vida, algo que no podía ser explicado por las palabras de los médicos ni por la ciencia. Fue Dios, fue la fe, fue la oración. Ese milagro me hizo ver el mundo con nuevos ojos. Durante todo el tiempo en que estuve al borde del final, no me di cuenta del poder de la fe en mi vida. Me rendí a mi dolor, pero al final fue la fe lo que me trajo de vuelta. Desde ese día, mi vida cambió completamente. Busqué la espiritualidad, busqué entender el propósito de mi jornada. No se trata solo de ser curada físicamente, se trata de entender la importancia de confiar, de creer, de tener fe cuando todo parece perdido. Hoy soy una persona renovada. Cada día agradezco por mi vida, por haber sido tocada por algo divino. Ahora sé que por más difícil que sea, nunca estamos solos. No sé quién necesita escuchar esto hoy, pero si estás en el fondo del pozo, si te sientes perdido y sin esperanza, quiero que sepas algo. Los milagros ocurren. Cree, incluso cuando todo a tu alrededor te diga lo contrario. Yo fui una persona escéptica, llena de dudas, pero ahora sé que la fe puede mover montañas. Vi con mis propios ojos lo imposible suceder. Y si yo pude ser curada, si pude ser renovada, tú también puedes. Tu historia no termina aquí. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá una luz, incluso si no la puedes ver de inmediato. Dios nunca nos abandona, y cuando menos lo esperamos, Él se hace presente, trayendo esperanza, trayendo cura. Nunca olvides, incluso en los momentos más difíciles, no estás solo. Tu jornada aún tiene mucho que ofrecer, y lo mejor aún está por venir. Cree. Tu fe puede transformar todo a tu alrededor. Esta es una historia inspirada en hechos reales. Si tú también has vivido algo parecido, comparte en los comentarios. Tu historia puede tocar a alguien hoy.